Entonces, ¿cómo funciona Internet? ¿Cómo es que nosotros como seres humanos nos conectamos a esta red increíble que cambió por completo nuestra civilización? Seguro que la señal va al espacio, ¿cierto? Nope. La señal funciona así. Muchos creen que allá arriba hay una serie de satélites que están todo el tiempo volando y recibiendo energía solar y conectándonos a Internet y que son los que nos mandan a través de señales de radio, todas esas conexiones, pero esto no es como realmente funciona Internet. Internet no funciona con satélites. Internet realmente funciona con satélites menos del 1% del tráfico. Eso es increíble. La realidad es que Internet funciona a través de cables. Todo nuestro planeta lo que está realmente es cableado y funciona así. Ya habíamos hablado que el módem del ISP se conecta a través de ADSL, teléfonos 4G, fibra LTE, cable, etcétera, a Internet. ¿Pero qué significa un ISP? Un ISP es un lugar real, es un Internet Service Provider. Un Internet Service Provider es una empresa de Internet. Esa empresa puede ser, por ejemplo, Claro, puede ser Telmex, puede ser Telefónica, puede ser Comcast, puede ser Verizon. Estas son empresas especiales que proveen el servicio de Internet. Son estos ISPs, Internet Service Providers, los que nos mandan un cable de ADSL, un cable de fibra a nuestras casas y ellos se conectan a Internet. ¿Y cómo funciona eso? En el pasado existía un concepto llamado NAP o Network Access Point, que era un lugar grandísimo donde los países cableaban conexiones de Internet súper lejanas con otros países y era acceso al NAP lo que el país le vendía al proveedor de Internet y el proveedor de Internet se lo revendía al consumidor. Pero el mundo ha cambiado y esto ya no funciona así. No era suficiente que fueran los gobiernos los que proveyeran el acceso a Internet. Este es un mapa aproximado de cómo funciona Internet en nuestro mundo real. Este realmente es Internet. Y cada uno de esos puntos de conexión son puntos que las empresas empezaron a crear de manera ad hoc, de manera independiente, porque no podían esperar a que el gobierno, con su movimiento burocrático y lento, lograra montar las redes que necesitaba el mundo para conectarse más rápido. Así que se inventó un nuevo estándar más allá del NAP. Este lugar es uno de esos nuevos lugares. Este lugar se llama LINX. Es el London Internet Exchange en Londres, que conecta a Europa con Estados Unidos. Hay un lugar muy similar a este en Estados Unidos que recibe las conexiones por cable de este lugar. Se llaman Internet Exchange Points o IXPs. Y estos son los lugares que aglomeran la fibra óptica y las diferentes conexiones de todo tipo del planeta entero. Allá llegan cables como este y ustedes dirán, ah claro, esto es un cable de Ethernet, un cable de red, pero tienen que verlo mucho más de cerca para notar que eso no es así. Estos son cables de fibra óptica. La fibra óptica es un cable muy delgadito en el que por toda la mitad va una fibra por la que se pasa un rayo láser y la vibración y modulación de luz de esa fibra es la que se vuelve ceros y unos. Muy similar a la modulación eléctrica, se vuelve ceros y unos cuando la vuelvo tonos altos y bajos en una onda eléctrica. Aquí en vez de usar ondas eléctricas usamos impulsos de luz y este cable puede terminar en Londres, pero empezar en Nueva York. O puede terminar en Colombia, pero empezar en Japón. Y es completamente posible que así nos conectemos nosotros a Internet solamente porque muchas empresas empezaron a crear estos IXPs más allá de los NAPs gubernamentales que fueron la base de Internet en sus primeros años. Eso significa que existen múltiples puntos de acceso a Internet alrededor del mundo. Hay cientos de ellos. Curiosamente, leyendo y preparándonos para esta clase, descubrimos que hay 5 de ellos en México. Uno de los más importantes es el que está en Londres, pero también hay otro que está en Ámsterdam, que es increíblemente importante. Y están por todas partes, en África, en Europa, en todo lado. Nosotros encontramos estos puntos, conocidos como IXPs, o Internet Exchange Points. Si yo soy un barquito, un simple y pequeño barquito que está conectado en este momento a Internet en algún lugar por allá y estoy transportando una serie de contenedores, como el barquito que soy,
Probablemente voy a conectarme a internet a través de una conexión satelital. Estos son los casos donde efectivamente nosotros tenemos barcos o conexiones de cualquier tipo que se conectan a internet a través de una señal que llega a un satélite. Pero la inmensa mayoría de internet no se conecta por satélite. La inmensa mayoría de internet se conecta por cables submarinos. Y estos cables están por todas partes del mundo conectándonos a través de conexiones submarinas con unos y otros. Hay un cable en particular llamado Arcos que nos conecta con todo el Caribe. Es un cable anillo muy curioso e interesante que conecta a todos nuestros países en Latinoamérica y Centroamérica. También tenemos cables que nos conectan con el Pacífico, con el Atlántico, cables que no sabemos dónde terminan, cables que vienen de otros lados, cables que nos conectan con Japón, cables que nos conectan con Rusia y por supuesto tenemos cables internos, tenemos cables que van dentro y esos cables también nos conectan a través de los diferentes IXPs o Internet Exchange Points y nos conectan con el resto del planeta. Son estos cables los que realmente hacen posible que Internet como lo conocemos el día de hoy funcione y exista. Y estos cables pueden tener la mayor cantidad de conexiones que ustedes se imaginen. Curiosamente, o más bien no tan curioso, son más los cables que existen en el primer mundo de los que existen en Latinoamérica. Son más los cables que existen en Europa de los que existen en casi cualquier otro lugar. Y hay algunos de esos cables que nos llevan a redes completamente privadas. Por ejemplo, hay cables de estos que no son parte de Internet real, sino que son partes de Internet privados. Así funciona, por ejemplo, Internet en China. Pero son estos Internet Exchange Points y estos cables submarinos los que realmente hacen que Internet exista, como nosotros lo conocemos, y que la humanidad se conecte. Entonces, en resumen, un Internet Service Provider se conecta eventualmente a uno de estos cables submarinos a través de los Internet Exchange Points y es por ahí que nuestro proveedor en particular nos da acceso a Internet. E internamente, así como del router al modem, hay un Network Address Translation, también del Internet Service Provider al resto de Internet, hay un Network Address Translation que traduce la petición y luego la lleva a Internet de verdad. Así que cuando nosotros en este PC intentamos abrir Twitter, realmente lo que estábamos haciendo era atravesar estos cables submarinos a través del Internet Exchange Point y llegar a algún lugar en particular. Imaginemos que por alguna razón nuestra conexión en Twitter estaba por acá arriba, al norte de Estados Unidos. Entonces, aquí arriba vamos a conectarnos a un lugar especial. Ese lugar especial es conocido como DNS o Domain Name Server. ¿Y qué creen que es lo que hace? Postdata, los cables submarinos vienen desde el siglo XIX. En la época victoriana, la gente de Londres y Nueva York crearon cables para conectarse entre sí, igualmente la gente de Londres y París. Esos eran cables de cobre que mandaban señales de telégrafo con código Morse en el siglo XIX. En nuestra época actual, los cables submarinos ya no son de cobre, se ven más o menos así. Realmente son múltiples cables los que van en un cable submarino, varias líneas de fibra óptica protegidas por varias capas de plástico y cobre. En este gráfico que ustedes ven acá es la fibra de toda la mitad la que realmente está transmitiendo los datos. Todo el resto son otras fibras, por ejemplo, para empujar electricidad de tal manera que se pueda repetir la señal o para protegerla cuando está muy cerca a la costa. Lo curioso es que entre más profundo en el mar están los cables, más delgados son, porque menos amenazas tienen. Esto es la cubierta de un barco que planta cables submarinos en el lecho marino de nuestro planeta. Miren todo ese cable enrollado, miren el tamaño de los seres humanos. El cilindro que está en el centro del barco es donde está enrollado todo el cable y el resto de herramientas alrededor del barco no solamente están ahí para plantar el cable, sino a veces para subirlo y volverlo a tratar de pegar cuando ocurren accidentes y se corta el cable. Hay accidentes de todo tipo. Casi siempre es porque el ancla de un barco atraviesa un cable y lo rompe, pero en ocasiones el cable es robado o en ocasiones cosas de la naturaleza ocurren que matan el cable. Hay un equipo increíble de profesionales que todo el tiempo viven en alta mar dedicados a arreglar cables submarinos y los cables se rompen todo el tiempo. Cuando hay una catástrofe gigantesca y los cables se rompen en múltiples segmentos es cuando el internet se pone más lento o cuando nuestro pobre internet simplemente desaparece y decimos que hay una desconexión total. Internet es muy frágil y simplemente conectando los cables que están bajo tierra de una manera coordinada podemos quitarle internet a todo el planeta. Es
eso podría ocurrir en una tercera guerra mundial que esperamos que nunca pase. Y es ese mismo cable de fibra óptica el que termina llegando a los IXPs, a los Internet Exchange Points, que luego con tu ISP o proveedor de Internet hace que puedas ver fotos de gatos en tu laptop.